Buenos días, soy Mónica Salmón y estamos en Café Cinebo y tengo un invitado especial, muy especial, Enrique de la Madrid, bienvenido. Mónica, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Me gustaría leer un poco tu currículum. A ver. Y después ya nos arrancamos, ¿te Órale, parece? muy bien, gracias. Enrique de la Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Cuéntanos, Enrique, ¿qué haces? Bueno, a ver, estoy recientemente, me invitó el Tecnológico de Monterrey a hacer un think tank, le llaman un think tank, y está sobre todo focalizado al futuro de las ciudades. ¿Por qué eso? Bueno, porque finalmente por primera vez en la historia de la humanidad vamos a vivir más personas en ciudades que en el campo. México, bueno, ya hace mucho que lo hacemos, 75-85% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Y el argumento es que ahí es donde deberíamos estar fijándonos de qué hacer. Los países son importantes, pero realmente vivimos en ciudades. Y si te pones a pensar, por ejemplo, en nuestro país, pues nos pueden estar preocupando muchas cosas, pero donde además podemos incidir y donde podemos realmente hacer algo, es sobre el entorno en el que vivimos. Entonces queremos ciudades, obviamente, sostenibles, medioambientalmente hablando, económicamente hablando, socialmente más incluyentes, y sobre todo incluyentes, porque finalmente pues hemos ido construyendo una sociedad pues polarizada. Nos acostumbramos a pensar, ¿verdad? O aceptamos, por decirlo así, que pues algunos han tenido muchos beneficios de la globalización, pero mucha gente se ha venido quedando atrás, y esa gente atrás pues a veces como que se asumió que era parte de lo que ocurría, y como que perdimos sensibilidad, perdimos sentido humano, y de lo que se trata entonces es hacer hacia el futuro ciudades incluyentes y también ciudades atractivas, que la gente quiera vivir ahí, porque hoy se pelea o se compite por el talento. A una ciudad le va a ir bien si tiene gente talentosa, si tiene gente innovadora, y bueno, pues todo esto es el tipo de temas que estamos estudiando y que vamos a ir difundiendo en este Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. No, claro, y debe ser súper interesante, porque fuiste nombrado en el 2015 secretario de Turismo hasta el 2018. Entonces, después de haber sido, secretario, ha de ser bastante atractivo, ¿no? Y todas las posibilidades que tienes en este trabajo para seguir, pues, incidiendo en México. Pues sí, sobre todo, por ejemplo, en el turismo, teníamos a veces una frase que decíamos que no era consistente tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera. Y eso no es que sea culpa del turismo, más bien lo que ocurre en los polos turísticos es que hay tal oportunidad de empleo y de desarrollo, que más bien vienen personas de muchos otros estados y de otras regiones buscando esas oportunidades, pero muchas veces pues de los que llegan, pues vamos a pensar que lo encuentran una quinta parte. Entonces no es culpa de los destinos turísticos, más bien lamentablemente hay otros lugares que no son capaces de retener a la gente, y los polos turísticos, así como las ciudades, pues a veces se vuelven, digamos, el objeto de mucha gente que está migrando buscando oportunidades. Entonces, si yo desde el turismo pude ya ver ese tema, ahora nos vamos a focalizar mucho más en tratar de generar, repito, ciudades más incluyentes, ciudades sostenibles, ciudades atractivas. Así es como en México deberíamos estar pensando en el futuro de nuestras ciudades. ¿Y pensamos así? Yo creo que no lo suficiente. Pero, por ejemplo, mira, en este mundo de hoy donde también la gente está muy preocupada sobre muchos temas, yo lo que les digo es, pues focalicémonos en lo local. Si tú acabo de estar en Nuevo Laredo la semana pasada, pues a ti, bueno, te puede preocupar lo que pasa en el país, o te puede preocupar lo que pasa en Tijuana o Mérida, pero tú realmente donde puedes incidir es en Nuevo Laredo. O lo mismo, hacía la misma reflexión estando en Hermosillo. O sea, realmente a veces nos preguntamos, ¿y qué hacer ante una situación? Pues focalízate. Focalicémonos en lo nuestro, en lo cercano, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestra ciudad. Ahí es donde podemos incidir. Fíjate que tienes una frase, estaba viendo y tienes una frase increíble que dice, mientras haya niños pidiendo dinero en la calle, todos somos responsables. Me encantó escuchar esa frase. En realidad esa frase se la parafraseo, se la escuché metiéndome alguna vez en YouTube a ver discursos. Vi uno del presidente Obama, yo no sé si en alguna primaria o en cuál fue en Estados Unidos, en estas épocas preelectorales, donde decía algo así como, mientras haya un niño en la calle porque no tiene casa, yo soy responsable.
mientras haya un anciano abandonado, porque no tiene una familia, yo soy responsable. Y entonces me gustó un poco la expresión de decir, todos somos corresponsables de nuestro país y de nuestro destino, y creo que ya pasó la época en donde deberíamos estar más bien señalando responsables y de quién es la culpa y quién no hizo, porque al final del día todos somos corresponsables. Y me gusta, y por eso la repito, es del presidente Obama de los Estados Unidos, es decir, todos somos corresponsables de nuestra comunidad, de nuestro país, y es tiempo de que asumamos esa responsabilidad. Dime una cosa, ¿a qué edad fuiste consciente de esta parte? Es decir, somos responsables. O sea, tu papá, tu abuelo, te educaron de pronto por México, ver al otro. ¿En qué momento dijiste, tenemos que hacer algo todos? Bueno, a ver, yo tuve una oportunidad pues, que es excepcional, ¿no? Platícanos de eso. Te platico. O sea, yo tuve una oportunidad excepcional que fue que por ahí de los 18 años, bueno, quizá un poquito antes. O sea, yo vengo de una familia, pues sí, una familia donde los temas de la política, los temas del país, pues se discutieron seguramente desde siempre. Hasta tu abuelo, ¿no? Pues mi abuelo, bueno, yo ya no conocía a mis abuelos, o sea, yo no conocí más que al abuelo materno, Okay. pero el abuelo materno más bien era un abogado, era un litigante. Más bien del lado de mi papá, su abuelo, o sea, mi bisabuelo, fue gobernador de Colima en la época de la Revolución. Entonces, realmente, mi experiencia es más bien cercana, mi experiencia es más bien de mi papá para acá. Okay. Él, cuando yo tendría, como 17 años, un poquito por ahí, él fue secretario de Programación y Presupuesto. Ya no existe esa secretaría. Fue una época en que se dividió la Secretaría de Hacienda en dos, lo que era un poco el ingreso y el gasto. Okay. Duró 2 sexenios nada más. Y ahí, bueno, pues me acuerdo haber ido a algunas comparecencias, lo mismo que está pasando hoy en día, que yo creo que la mayoría de la gente ni se fija, que son que los secretarios de Estado van a la glosa del informe del presidente. Y ahí les toca ir a defender un poco la política y explicar. Entonces yo me acuerdo desde haber ido a esas comparecencias que eran larguísimas, que duraban 6-7 horas, y bueno, estar en el ejercicio mental de estar escuchando la pregunta del diputado, y yo tratarme ingenuamente de imaginar la respuesta de mi papá, siendo secretario él. Bueno, viví eso. Después que vivimos, mi hermano Miguel y yo, sobre todo los dos mayores, de 5, acompañamos a mi papá a su campaña presidencial. En ese entonces yo tenía 18 años, esto fue, ¿qué? 82, 20, 18, entre 18 y 19 años. Yo había acabado ya la preparatoria y pospuse mi entrada a la universidad, a la UNAM, precisamente para poder ir a la campaña. Entonces imagínate lo que es la experiencia de vivir una campaña, cuando las campañas duraban en ese entonces 9 meses. O sea, viajabas por todo el país. Prácticamente te ibas de tu casa de lunes a viernes, o sea, en fin, y regresabas quizá el domingo y te volvías a ir. Entonces fue una experiencia que te permite tener un contacto y un entendimiento y una comunicación con tu país, pues como realmente muy pocas personas tienen. Y después, bueno, después he tenido yo la suerte de ir trabajando en diferentes posiciones en el gobierno, que me permitieron ir conociendo diferentes ángulos de México y estudiarlo. Porque yo digo que yo conozco a México como se debe conocer un país. ¿Cómo? Que es por un lado visitándolo y por otro lado estudiándolo. No conoces un país nada más desde un escritorio, ¿no? Porque no puedes nada más leer un libro y no tener la experiencia. Pero tampoco lo conoces porque le des 100 vueltas y no lo estudias. Porque entonces lo único que puedes decir es que has escuchado, has oído, pero no has entendido, no te has metido a tratar de entender las explicaciones. Eres a lo mucho un buen descriptor de síntomas, pero no entiendes las causas. Para poder entender síntomas y causas y sensibilidad hay que hacer las dos. Hay que viajarlo, pero también hay que estudiarlo. Y eso es algo que hay que hacer constantemente. Es algo que te interesa, pues lo estás estudie y estudie y estudie. Claro. ¿Y para qué lo estudias? Lo estudias con el propósito de encontrar respuestas a las enfermedades. Yo siempre he ligado mucho, digamos, la política como con la medicina. Pues los malestares de un cuerpo, o sea, tú vas a un médico, fíjate, un médico que nada más visitara pacientes, pero que no hubiera estudiado medicina, pues de poco te va a servir. Claro, y un médico que solamente estudia en los libros y nunca conoce a un paciente, pues tampoco sirve. Yo digo que la política es un poco así. La que sirve es cuando te sensibilizas, cuando estás con el paciente, pero cuando estás estudiando y te estás actualizando. Porque tampoco te sirve un médico que hoy te quiere resolver un problema de un cáncer con tecnología de hace 100 años. Pues entonces, ¿para qué avanzamos? Un poquito por ahí se parece a la política, la buena política a la buena medicina.
muy bien. Dime algo, a esa edad tan difícil, que era 18 años, gana tu papá la campaña, se hace presidente, ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué se siente ser hijo de presidente? ¿Cómo se vive esa experiencia? Bueno, yo creo que primero cada quien lo vive de manera diferente. O sea, es una experiencia. Yo creo que cada quien, pues sí, así son las familias. Todos nacemos en una misma familia y todos al final del día somos genéticamente algo diferentes. Todos tenemos diferentes sensibilidades, entonces cada quien lo vive de manera diferente. Yo, ¿cómo lo viví? Como era un tema que me iba interesando, pues yo más bien me interesé en sacarle el mayor provecho, en conocer eso, en conocer México, en conocerlo más. Y también te da un enorme, a mí me dio como un enorme sentido de responsabilidad. Claro. En ese entonces, la gente no necesariamente lo tiene por qué saber, pero en ese entonces México estaba en una grave crisis económica. ¿Y por qué estaba en una crisis económica? Porque le había apostado toda la apuesta del gobierno de ese entonces, del presidente López Portillo, anterior, toda la apuesta del gobierno fue, vamos a apostarle al petróleo. Entonces el país se endeudó para invertir en la industria petrolera, le apostó, y todo parecería muy bien, incluso las palabras de ese entonces eran, vamos a aprender a administrar la abundancia, porque es donde se encontró Cantarell y donde se encontró mucho petróleo. Y entonces parecía que el reto de ese entonces de México, imagínate, era administrar la abundancia. Pero la abundancia duró 2 años, porque cuando caen los precios del petróleo y cuando suben las tasas de interés en los Estados Unidos, el país quiebra. Simplemente se expresa, señala, no puedo pagarte. Y es en ese ambiente, y al final de la administración del presidente López Portillo, en una medida pues desesperada, que no tenía por qué haber sido así, y un poco como para responsabilizar a los banqueros de la crisis bancaria, expropia la banca. Entonces la relación entre el gobierno y los empresarios era verdaderamente frontal. En ese ambiente es que entra mi papá a ser presidente, en ese ambiente. Un México tenso. Un México tensísimo, y claro. México una economía verdaderamente parada y una inflación al alza. Entonces, tú eres sensible a esos temas, pues tienes que actuar en consecuencia. Entonces te toca actuar con moderación, con cuidado, con responsabilidad. Esa es la que a mí me tocó vivir. Claro. ¿Sí? Porque estás viviendo lo tenso de las cosas, y a los 20 años, pues francamente ya tienes suficiente criterio y de alguna manera madurez para entender el momento que estás viviendo. Puertas, ¿no? ¿Y se te cerraban puertas? Bueno, se te abren y se te cierran. ¿Sí? En ¿También hay esa parte? A ver, aquí se abren y se cierran. ¿Qué se abre? Se abre la oportunidad de conocer un México como nadie lo conoce. El de estar, yo siempre me dicen, ¿qué es lo que más te gustaba? Me gustaba el poder estar platicando con mi papá prácticamente todos los días de temas en donde la mayoría de los mexicanos especulamos. En esa posición nada más preguntas. Claro. En lugar de que digas, oye, ¿por qué habrá hecho el presidente esto? Sí. Pues le preguntas. Y ya. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hiciste. Y claro. ya. Y entonces tienes mucha información de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. ¿Cuáles son las restricciones o las limitantes? Bueno, pues que normalmente la gente tiende a simplificar y a estereotipar. Entonces es muy común que digan, no, pues este no estudia, o este no ha de ser. Se prejuzga. Ok, hay un gran prejuicio. Sí, siempre hay. De que tienes todo, de que tuviste todo, y que entonces, claro. ¿no? Y entonces todas las oportunidades. Y bueno, esa parte es verdad. Pero a veces también hay ciertos esfuerzos que te empiezan a escatimar. Hay gente que al revés, para no parecer que te está haciendo un favor, a veces hasta te exigen más. Yo me acuerdo que en la primera parte del avance de mi... en la primera parte del avance de mi carrera, yo sentí que a veces había personas, no estoy yo para juzgar, no maestros, más bien ya en el mundo profesional, que quizá podían ir avanzando más rápido que yo y yo no tanto. Y no era un tema de capacidades, es que a veces había ciertas personas que yo creo que no querían sentirse que te estaban haciendo un favor. Okay. Sí, o sea que contra lo que la gente puede pensar, a veces la reacción... Es interesante que lo comentes, sí, porque pues, la verdad, o sea, se ve como desde otro lado, ¿no? Que todo mundo te abría las puertas, que todo mundo quería como, pues, no sé, por no interés, ayudarte, como quedar bien, y de pronto que digas, no, o sea, sí tuve dificultades y sí tuve gente que me... Pasa eso, que a veces la gente, justamente, hay unos que al revés, para no parecer que son de los que hacen favores, para no parecer, entonces le ponen quizá un criterio de exigencia a veces mayor. ¿En dónde fue? ¿En Harvard? No, ya más bien ya luego en México, ¿no? Hasta después te vas enterando y vas viendo. Entonces, es algo con lo que tú vas viviendo, pero no pasa nada, digo. O sea, traes la carga del apellido. Por eso, pero no pasa nada. Es más, esa es buena frase.
La carga del apellido, a veces la carga la traen otros, no tú. Ok. Eso es algo que también aprendí. interesante. Oye, es que la carga del apellido, le dije, la carga la traías tú. A mí no me, Claro, a mí no a me mí no. cuesta. Yo me siento muy orgulloso del apellido. Yo me siento muy orgulloso tanto de mi papá como de lo que uno va logrando. Entonces, la carga no es mía. Si la carga la traes tú, pues manéjalo, ¿no? Muy bien. La carga es tuya. Ay, Enrique, muy bien. Quiero seguir diciendo un poco de tu currículum que interrumpí, pero eres autor de México en la generación del desarrollo, que se publicó en enero del 2015 bajo el sello Debate de la editorial Penguin Random House. ¿Tu libro? A ver, ese libro, que no es tan atractivo como los tuyos, que no tienen ese nivel de venta. Vamos a ir y platicamos, estamos en Café Cinego, nos vamos a un corte con Mónica Salmón y Enrique de la Madrid. Se me fue, no te vi. Oye, Perdón que te interrumpí. Eso es lo más útil porque si Sí, te cortas como de fue golpe. como ya. No, tienes un minuto. ¿Y ahorita el corte es total? Sí, aquí Dijiste en que- Face, sí. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Saludamos, Acá. Enrique, porque seguimos en vivo. Pero tu libro, yo fui a la presentación en el 2015. Ya Qué pasaron rápido se 4 pasa. años. Qué cosa, impresión. qué cosa. Lo sigues teniendo. A ver, sí, lo que Aquí pasa... sí gustas, ¿eh? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pero entonces estamos o no estamos? Estamos Sí, en al aire Facebook. en Facebook Ah, bueno, para saludar hablamos. a todos. Platiquemos un poco del libro. Ok, a ver, ese libro, que sí, como dices, ya pasaron 4 años, la idea de ese libro es un poco también como que evidenciar, y lo sigo diciendo, sigue siendo mi argumento, porque después ya que lo pensaste dices, oye, ¿cuál es el argumento de hoy? El mismo, que México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Ese es el argumento del libro. Yo lo sé. Y entonces, a pesar de que a Dices veces... hay 3 generaciones para cambiar. Estuve leyendo mucho, para que veas. Esa es mi tarea. Que hay 3 generaciones como para cambiar como la situación. Faltan 3 generaciones. No, bueno, que hay gente que... No, más bien, haz de cuenta, si tú ves un estudio de... ¿Qué es Coneval? ¿Sería Coneval? No sería la Coneval, sería... Alto mejor, creo que es la CEPAL. Menciona que muchas veces lleva 3 generaciones salir de la pobreza, al ritmo al que nosotros como país vamos. Pero entonces claramente, pues eso es inaceptable, ¿no? O sea, tú no puedes decirle a la gente, oye, espérate que por ahí de la 3ª generación Claro. ya tus descendientes les va a ir bien. Eso es inaceptable. A mis Pero sí bisnietos. es cierto. Hoy en día, con la falta de movilidad que existe en México, le llevaría a una persona 3 generaciones salir de la pobreza. Pero lo que yo sostengo más bien es lo contrario. Yo lo que digo es que debiéramos de enfocarnos como país a convertirnos en un país desarrollado en una generación. O sea, en 25 años. En los próximos 25 años. En lugar de esperarte 75. Que sería la inercia de hoy es que te lleva 75 años salir de la pobreza. La de hoy. La de hoy en La México, situación en la que hoy situación de estamos. México actualmente, esa es la situación. Y esa claramente pues es inaceptable, ¿no? Totalmente. Es inaceptable. Y en cambio yo lo que sostengo es que si se enfoca uno, si se pone uno las pilas, si realmente ponemos todo para llegar allá, pues puedes hacerle como hicieron países como lo hizo España, como lo hizo Corea, como lo hizo Hong Kong, como lo hizo Singapur. En una generación, estoy leyendo un libro ahorita de Lee Kuan Yew, pequeño libro así como enorme, donde ellos salieron del tercero, y así se llama el libro, del tercero al primer mundo. Okay. En una ¿Cuál fue su generación. cambio? ¿Cuál es lo que...? A ver, fíjate, de lo que voy leyendo, porque todavía no lo acabo, aunque más o menos sepa dónde va. Lo más relevante, la palabra más relevante así dice, si yo tuviera que resumir qué fue lo que hicimos, Vamos a regresar. confianza. En nuestro gobierno. No, generar confianza. Confianza en el país. Hola, ¿qué tal? Estamos en Café Cinego con Mónica Salmón y estamos en entrevista con nuestro invitado especial, Enrique de la Madrid. Estábamos hablando de su libro, México en la generación del desarrollo. Sí, te decía que la tesis de este libro, y que sigue siendo vigente a pesar de cómo se ven a veces las cosas, es que México debe fijarse como meta convertirse en un país desarrollado en esta generación. Si lo quieres ver al revés, se debe de entender como un país que es capaz de superar, cuando menos, la pobreza extrema, eliminar la pobreza extrema, y un país que tiene que estar, digamos, a mí me gusta mucho la descripción de un economista indio, Amartya Sen, que dice que desarrollo es libertad, ¿no? Pero fíjate en qué sentido libertad. Libertad de que tengas las capacidades para ejercer las libertades. Porque es muy fácil que digas en la Constitución, que nos encanta a los mexicanos anotar todo, ¿no? En la Constitución, en las leyes. El derecho al trabajo. ¿No es cierto que tienes derecho al trabajo?
si no tienes la capacidad para hacerte acreedor de un trabajo, ya sea porque pudiste ser empleable o porque tienes las habilidades para crear tu propia empresa. La libertad de tránsito. Pues no es cierto que tienes libertad de tránsito cuando hay partes del territorio nacional que están ocupadas o que son absolutamente inseguras y no puedes ir por ellas, ¿no? Entonces lo que él dice es que el desarrollo es libertad en la medida en que nos dotamos de las capacidades para ejercer la libertad. A ver, la más importante de todas, y hablando de lo que platicábamos de este señor Lee Kuan Yew, de que en Singapur fue capaz de transformar a ese pequeño país, sí, pero de tercer mundo al primero, lo más importante, la educación. Pero una educación de calidad, una educación de verdad, no la demagogia de simplemente sentarte a entretener en un salón de clases. Hoy en día ya no se puede ver a las escuelas como son una guardería, ¿no? Es que aquí los entretenemos, aquí vienen. Pues lo único que te están haciendo en ese caso es que te están haciendo perder tu tiempo y poco a poco te están robando tu futuro. Porque si tú no tienes una educación de calidad, tú no vas a tener un futuro promisorio. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que un gobierno, en este caso ellos se enfocaron más, pues es en realmente tener educación de calidad. Que en ese caso, bueno, pues es una pena ver que en México más bien vamos en reversa, ¿no? O sea, cuando tú... Fíjate, ¿qué sientes emocionalmente? Pues yo siento una enorme frustración. Háblame de eso. Siento una enorme frustración en el sentido de saber qué se necesita y en algunos casos ir viendo que vamos exactamente al revés. A ver, te pongo un ejemplo. En el caso de la educación es muy claro. Hay que decirlo, sí, así fue. Los gobiernos anteriores, sí, sobre todo, digamos, antes del presidente Peña, los anteriores, privilegiaron, así hay que decirlo, el arreglo electoral que el arreglo educativo. Así fue. Pero bueno, todos como que medio hacían la luchita para tratar de irle arrebatando un poquito el poder al sindicato para irlo moviendo. La reforma educativa de la administración pasada, que no toda la administración pasada fue malo, la reforma educativa fue tratar de volverla a regresar al Estado el control de la educación. Bueno, ahorita recientemente en las últimas reformas ya se lo volvieron a dar al sindicato. A ver, es tan absurdo. ¿Te enoja? Claro que me enoja. ¿Cómo te enojas? ¿Qué se hace ante algo que no...? A ver, yo creo que es muy importante. ¿Qué se hace? La opción que yo he tomado, la posición que yo tomo es la de pronunciarme y decir cosas. Ok. ¿No? No callarse. Primero no callarse. Okay. Porque yo siento que tiene uno la obligación, o sea, y ahí vamos otra vez a mi tema, a la forma de, hoy has sido una persona privilegiada. Sí, he sido privilegiada porque me he podido educar, porque tuve una familia que me dio afecto y cariño, que me pudo formar. En ese sentido yo entiendo el privilegio, no en el sentido de abusar o de usar. Pero los que hemos tenido más suerte y más oportunidades, tenemos la obligación de devolver. Sin duda. Y una manera de devolver es advertir sobre la realidad que estamos enfrentando. Haciendo. Expresándote, diciéndolo, escribiéndolo, explicándolo, comunicándolo, porque no es cierto que hoy en día una persona que puede ir a una escuela en México, cuando además reiteradamente, de acuerdo a un estudio que hace la OCDE de PISA, que mide el nivel educativo de las personas de todos los países a los 15 años. En México no me sé el porcentaje, no sé de memoria, pero es altísimo el porcentaje de personas que leen, pero no entienden lo que leen. ¿Sí? O sea, es un poco un analfabetismo funcional, creo que. O sea, sí lees, pero no entiendes lo que lees, ¿no? Que da igual, que no, entonces da igual, leído, claro, no entiendes matemáticas, no entiendes, no relacionas ni tienes capacidades de abstraer. Bueno, pues esa persona tiene muy pocas facilidades de salir adelante en la vida. Y podrá haber un gobierno que de buena fe, asumamos, pues te da una lanita para que medio le vayas librando. Yo no creo que sea buena fe. Pero bueno, vamos a asumir que fuera. Yo lo que digo, mira, si me das una lanita para que la libre, va bien. Pero nunca a cambio de una educación de calidad. Nunca a cambio de un sistema de salud de verdad. Nunca a cambio de un Estado de Derecho de verdad. Si me estás dando una lanita a cambio de esas cosas, me estás viendo la cara. Me estás comprando. Y tú como persona no te estás dando cuenta que te están dando muy poquito por lo que te tendrán que dar, ¿no? Entonces, y me tendrías que dar muchísimo más porque es tu obligación como gobierno darme muchísimo más. Pero en 3 cosas nada más, según yo. ¿Salud? Educación, salud y Estado de Derecho. Sin duda. Si los gobiernos hicieran eso, lo demás ya nos toca a nosotros. Y entonces por eso ya puedes hablar de meritocracia.
El tema es el que hace más esfuerzo, el que ¿Qué? le echa más ganas. Nomás una observación. Sí, pero no puedes hablar de meritocracia cuando no tenemos todos, cuando menos, condiciones de arranque similares. Y la condición que nos iguala a todos, por lo menos en potencial, es la educación, la salud y el Estado de Derecho. Sin duda. ¿Qué recomiendas? La gente que nos está escuchando, que nos está viendo desde sus posibilidades, desde su trabajo, desde diferentes, pues ahora sí que enfoques. ¿Qué consejo das? ¿Qué mensaje les quieres dar? Yo creo que sobre todo cuando salgo con estudiantes a universidades, que platico mucho con ellos, les digo a los estudiantes que ellos tienen un reto muy fuerte por delante, porque además de lo que ellos ya tienen que hacer, que es estudiar para sus materias, tratar de llevarla bien con sus familias, tener novio, novia, o lo que quieran tener, además tienen que incluir una materia que se llama México. Ellos tienen que entender, hacer un esfuerzo enorme, pues más que civismo que sí, tratar de entender muy rápido el entorno y el mundo. La mayoría hemos tenido más tiempo para entender, ¿sí? Y es normal. Pero el entorno del mundo de hoy, que es un mundo polarizado, confrontado, donde reciben un chorro de información, pero que muchas veces más bien te confunde, creo que tienen y tenemos todos que hacer un esfuerzo deliberado por entender nuestra realidad. ¿Para qué? Pues entonces para conducirnos en esa realidad de la manera más exitosa posible. Entonces, los jóvenes que se preparen, o sea, que lean, que se preparen, que estén preguntando, que estén demandando, que estén cuestionando todo, que estén cuestionando esto que estoy diciendo yo, pero que también estén cuestionando lo que de repente viene y les dice algún líder, un político, en fin, que todo lo cuestionen y todo lo pongan a prueba, pero que traten de detectar cuál es la verdad. Me regreso otra vez a la medicina. A ver, o sea, no es cierto que cada quien tiene su verdad. En este mundo de posverdad, que también le puedo decir yo, mentira, no es cierto. ¿Tengo o no tengo cáncer? Así de sencillo. ¿Tengo o no tengo cáncer? Y hoy en día no es un médico que nada más te toca así unas palmaditas. Ah, usted tiene... No, hoy en día tenemos la ciencia, que sí importa la ciencia, que en sí importa el avance tecnológico, que sí importa, sí, ¿no? Mucho. Pero otra vez, la medicina yo creo que es un ejemplo muy claro. Y ahí es donde dices, mira, ya te hicimos estos estudios y ya detectamos que tienes incluso este nivel de cáncer. Que por cierto, déjame decirte que sí tiene cura. ¿Y cómo se cura? Con esta medicina. Entonces, ¿tú dices México tiene cura? México, claro que México. No solamente México tiene cura, sino México tiene un enorme, sí tiene el potencial de convertirse en un país desarrollado en esta generación. Y quitarnos entonces, en 25 años. Pero para eso todos tenemos que primero tener la convicción de que podemos, y entonces ya después decidimos, entonces ahora sí discutamos, pero entonces sí discutamos todos el cómo. Mira, primero tienes que poner como un lugar de encuentro. Pongo un ejemplo. Bueno, nos vemos hoy en la noche, ¿verdad? Vamos a cenar, sale. Y al día siguiente vamos 4, no te vi, pues es que nunca quedamos dónde nos íbamos a ver. Entonces, si no quedamos como mexicanos a dónde queremos ir, ¿cómo vamos a llegar todos juntos? O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en el destino y luego empieza la discutidera del cómo. Lo que no funciona es que tú quieras ir a la derecha y tomas un camino para la izquierda. O quieras ir al frente y tomas un camino que te lleva atrás. Eso no funciona. Una meta, un destino, ¿sí? Saber hacia dónde. Y entonces empezar a discutir en México como se debe de discutir. Se deben de discutir las ideas, no las personas. Y yo puedo discutir cosas en las que tú crees y eso no te estoy desacreditando a ti. Sí. En México no sabemos discutir. Por supuesto. Si ya te discuten tu idea, te están cuestionando a ti. No. Nos incomoda. Sí, nos incomoda. Entonces hay que aprender a hablar. Hay que aprender a discutir sin ofender, con respeto, pero los mexicanos sí nos tenemos que poner de acuerdo a dónde queremos ir. ¿Qué les enseñas a tus hijos? Tienes 4 hermosos hijos, una esposa inteligente, súper trabajadora, guapa, tienes una familia muy bonita. ¿Cuál es el secreto de esa familia? Bueno, a ver, primero yo creo en la suerte también, pero no creo en la suerte como un factor que te quite las responsabilidades, porque también es muy dado a algunas personas decir, pues yo tengo mala suerte, nada que hacer. Por ahí decía no sé qué autor que decía, yo tengo mucha suerte, pero la suerte siempre me agarra por ahí de las 4 de la mañana escribiendo. Wow, ¿no? claro. ¿No? Entonces, la suerte y a la suerte hay que ayudarle, ¿no? Exacto. Entonces, bueno,
yo creo más bien, yo creo que les hemos ido transmitiendo estas cosas, la importancia del esfuerzo, la importancia de la preparación, ¿sí? O sea, lo que al final del día tú les puedes dejar a tus hijos, lo más que les puedes dejar a tus hijos es que estén preparados, intelectual y emocionalmente hablando. Yo creo en estas inteligencias, creo en la inteligencia intelectual, pero creo en la inteligencia emocional. Ahora algunos creo que hablan hasta una inteligencia de sistemas, en el sentido de que somos un sistema y nos tenemos que ver como tal, no somos individuos nada más, formamos parte de algo. Y bueno, y la otra creo en la educación del ejemplo. Eso está increíble. Porque la verdad es que tú puedes echar mucho rollo, pero si luego no eres consistente entre lo que piensas, dices y haces, pues el mensaje es otro. Yo creo que todos aprendemos más por lo que vemos que por lo que nos dicen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tratas de ser en ese sentido consistente y, pues en nuestro caso, Isabel y yo, pues somos personas de trabajo, somos personas de esfuerzo, no se los necesitamos decir, lo ven. Claro. Entonces yo creo que lo ven. Sí, porque es interesante, además que la gente sepa que tiene una mamá, ¿no? Tu esposa es súper trabajadora. Trabaja duro y eso también en mi caso. Mamá de 4, o sea, trabaja todos los días, o sea, viaja también con el trabajo y los niños pues van creciendo y van viendo que papá y mamá están pues, a la misma batalla. Sí. ¿No? Y otro tema importante, aunque obviamente la gente no tiene por qué creerlo, pero bueno, pues que hay quien cree lo que quiera. Pero para eso estamos aquí, para platicar. En mi caso, o sea, los que hemos sido funcionarios públicos honestos, al final del día, por más que efectivamente... O sea, la gente no cree que hay una honestidad. Pues yo creo que no. O sea, todos dicen, no, claro. No. O sea, corruptazo. Exacto, o sea, corruptazo. Sí. Lo cual habla muy mal de la gente. Venga, defiéndete. No, porque quiere decir que si ellos llegaran también serían corruptazos. Ok. No, o sea, tú me estás diciendo, hay una proyección. Claro, hay una proyección. Claro. En la sociedad mexicana una proyección de no pueden ser honestos. O sea, que si tú fueras, tú tampoco, ¿verdad? Ok. O sea, ellos dicen, o sea, ¿te llegan esos comentarios? No, los sabes, yo los he vivido también hace muchos años. Muchísimos Desde años. que eres chavo, Sí, ¿no? a ver, Claro. un rollo inconsistente. Critican a los funcionarios públicos y a la familia. Pero no son pocos los amigos que se te acercan en su momento y dicen, oye, pero aprovecha esta oportunidad. Y entonces tú dices, ya no te entendí por fin cuál de las dos. ¿Ser honestos y honorables o aprovecho? Claro. Tú dime, luego me platicas, ¿no? Pues te digo que me imagino que has tenido muchas desilusiones, ¿no? También se tienen desilusiones en decir, bueno, yo pensé que... No muchas, porque esa es la mejor estrategia para no desilusionarte. Dímela, por favor, para que la apunte. No ser iluso. O sea, ok. O sea, se desilusiona el que se ilusiona. Y a veces un poco el iluso, ¿no? Yo una de las cosas que también fui aprendiendo en la vida, nunca hay que esperar demasiado de la gente. No esperes demasiado. O sea, no tienes por qué esperar demasiado. O sea, pero por otro lado también soy muy confiado. Yo confío de la gente hasta que me demuestre lo contrario. Ok, o sea, no esperar. O sea, el te puedes ilusionar porque estás esperando. Pero siempre es como... Bueno, te ilusionas de un amor. Claro. Pero hasta ahí, ¿no? Ok, y es como con calma, vámonos con calma. Pero hasta ahí, pero lo demás es ilusión. ¿Qué ilusión? No, por lo más es que te vas a desilusionar. O amigos que de pronto te han acompañado por muchísimo tiempo. Y dices, pero después vas aprendiendo. A ver, yo tengo muchos amigos toda mi vida, muchos de la preparatoria, algunos que conocí en la universidad, sigo haciendo amigos. Me considero una persona en ese sentido muy abierta, muy social, ¿no? Pero no pongo ilusión en eso. O sea, es que hay gente como que le pone de repente todo el empeño a mi amigo, a mi amiga. No, espérame, es parte de. Claro, porque es tienes parte un mundo de la muy vida. completo Pues también, sí, es parte de la vida. Equilibrando. No te le cuelgas algo, como si fuera un clavito ardiendo, ¿no? Yo siempre he pensado que la vida es como una mesa, con muchas patas. Y que entre más patas tiene la mesa, pues más equilibrada está. Y además en la vida a veces así es. Habrá un momento que la salud no está contigo. Hay un momento en que quizá en la chamba no estás en el mejor momento, puede haber una desilusión de un amigo. Bueno, pero si tienes muchas patas y está digamos, como que tu emoción diversificada, muy difícilmente, o sea, yo creo que a mí nunca me ha pasado en la expresión, diga, qué desilusión. No. Qué golpe me dio. No, pero otra vez, no es, ay, qué suertudo, pues no, es que no pongo todo en un mismo lugar, ¿no? Ahora, las cosas que te importan las cuidas también más, obviamente. Okay. O sea, estás más pendiente de tus hijos, porque eso te importa muchísimo, ¿no?
Pero otra vez, ¿hasta dónde? Pues a darles herramientas. Tampoco eres responsable de sus vidas después, ¿no? A darles herramientas, a darles consejo, a estar cercano. Decías, Y ellos también al revés, ¿eh? A mí me dan una enorme fuerza y energía y ánimo. O sea, yo le dedico eso mucho tiempo porque también me da eso es importante, le dedicas tiempo a la familia. mucho. Mira, tengo una hija, la menor, luego tengo que ser cuidadoso, pero me uso una expresión bonita porque hace poco fue mi cumpleaños y me dice, papá, bueno, te quiero mucho, te aprecio mucho porque veo todo el empeño que le pones a tu trabajo, pero que siempre tienes tiempo para nosotros. Qué Bueno, eso para mí importante. vale todo, Todo. porque a eso sí le pongo. Muy bien. Ahí sí no puedo usar mi tesis de que, ay, también diversifico, no, No, ahí no, sí no. le pongo. ¿Qué pones? ¿Qué haces? ¿Cómo te das? a la Tiempo, familia? tiempo, pues que al final del día lo más escaso que tenemos todos, lo único que no vamos a recuperar, pues, es el tiempo, Yo siempre lo he dicho, por supuesto. ¿no? Ujú. Entonces, si tú le dedicas tiempo, pues estás dedicando todo. O sea, yo agradezco cuando alguien me dedica su tiempo. Claro. Pues digo, no tenía opciones de escoger Por entre supuesto. dármelo a mí o a otra persona, ¿no? El tiempo. Yo te agradezco que estés No, aquí no, en al revés, te Café agradezco que nos des porque el tienes tiempo una aquí. agenda, yo veo que te invitan a todos lados a conducir programas, tienes un programa semanal que es Ahora, Futuro, México y el Mundo, y te invitan constantemente a que seas analista, pero no veo que te hayan invitado para hablar, ¿no?, de tus emociones. Eso es que Este es tu primer programa. exacto, es que se las cuidamos más. Este es tu primer programa. Y el tiempo para los niños, el tiempo para la pareja. ¿Cómo le das tiempo a tu pareja? ¿Cuántos años llevas de matrimonio? Les vamos a cumplir, en el 90 nos casamos, o sea que ya vamos para 30. Vamos para Wow, ¿cuál es 30. el secreto? A ver, yo creo que, bueno, primero escoger bien. Que decías, la suerte. Suerte. Escoger bien en el sentido de que yo creo que es muy importante que también sea una persona que sea compatible con quién eres, con tus valores, y bueno, que compartan valores, que compartan Misma educación. educación, que compartan un poco ilusiones, ¿no? Pero mucho sí es un tema de valores, porque toda la vida vamos a cambiar, ¿no? Claro, O no sea, es el fíjate, mismo cambias de base. trabajo, cambias de talla, cambias de peso, pero pues en teoría aquí no puedes cambiar de pareja, ¿no? Pero sí estamos cambiando. Entonces, Constante, sí, somos un cambio. somos un cambio. Entonces, probablemente la única manera de que esto sea eh, durable es que hayas escogido o te hayan escogido con base en valores comunes. Porque los valores Ahorita me no vas cambian. a decir de los valores. Vamos a ir a un corte y estamos en Café Sin Ego. No se lo pierdan y regresen a escuchar los valores que nos habla Enrique de la Madrid. Gracias. Sí, los valores son los que en teoría no No deben de cambiar, ¿no? Está increíble porque 30 años no es fácil. Ahorita, ¿no? No, 30 no. años de matrimonio es 30 algo. años, ya 30. Y un matrimonio. Ya mejor hice mejor, ya, en lugar de decir cuántos, el año que me casé, porque si no, yo se la cuenta. Oye, 30. y además un matrimonio, porque me consta, tienen un matrimonio súper bonito. Sí, la O verdad sea, es que la sí. La verdad verdad es no que sí. está. Sí. Y ya te digo, pero porque coincides en cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que ya te toca viajar a veces, pues ya solos, ¿no? Porque ahorita 2 están afuera, Sí, ya sé. otros 2 son adolescentes. Te vuelves a encontrar, ¿no? Se empieza a vaciar el nido. Entonces, ¿qué te mueve, no? Pues tienes cosas que te interesan. Vamos a hacer ejercicio, vamos a correr, oye, vamos a hacer esto. Y siguen jugando ¿no? tenis cañón. Y el tenis, Entonces, claro. Tener un deporte en la tener pareja. cosas, sí. Yo Por creo que sí. supuesto. Tener cosas que te... Y al mismo tiempo, pues yo creo que no sea una persona, que no sean unas personas tampoco posesivas, ¿no? Ay, eso ahorita lo dices. Eso es muy interesante porque ¿Dónde andas? ¿Y qué estás haciendo? Claro, que respeten, porque si no, no hay manera, ¿no? Los límites, o sea, la libertad del otro. Pues sí, ¿no? No, pues no hubieras podido viajar, ¿no? Si Espacio. hubieras tenido Sí, una mujer sí, ¿dónde celosa y andas? O al posesiva. revés, ¿no? ¿Y cómo? A ver, ¿con quién vas a ir? Claro, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A qué hora? Oye, no, espérame, tranquilos. La confianza, la libertad, ¿no? El respeto al otro, a Sí. las actividades y el apoyar también. Sí, Porque- porque hay decisiones porque que no a veces llegas, y, ¿no? No. O sea, uno no hace todo este currículum sin No, que tengas no, como no. el otro echando la mano. Absolutamente. Sí, yo O sea, también lo creo. te digo que yo no creo en estos que se ponen puros méritos y que todos los logros son de la persona, ¿no? Así, Pues, ¿no? así yo fui yo. Yo, todo yo. Oye, qué bárbaro. Qué admirable. Qué admirable. Oye, es más fácil, yo creo, dímelo tú, o sea, llegar y hacer todo lo que has hecho en pareja que solo, ¿no? ¿O es más difícil?
Bueno, O sea, no, bueno, mi experiencia es que, que ha sido- que eso me ha permitido. claro. Eso me ha ¿Por qué a los permitido. políticos como que se les exige tener una pareja? Pues ya no, ¿no? ¿Ya no? Cuando llegó el presidente Fox de presidente, Bueno, pero se casó, ¿no? pero después. Pero yo creo que, oye, pero Pero se no, casó. no, No tuvimos un presidente soltero. no, pero se casó, yo creo, la verdad, auténticamente, se casó, se quiso casar. Por amor. Sí, Eso sí lo creo. Llegó, a ver, si ya llegaste sin, Ah, claro, ya. ¿como para qué? ¿Para qué te ¿Como agarras? para qué? Claro. Entonces, más bien, si No, sí. fue por Sí, convicción. fue auténtico. Sí, yo creo que, a ver, esas cosas en la medida en que la sociedad también las exige menos, también se las pide menos. Ujú. Y luego, ¿de qué sirven las simulaciones, no? Tampoco sirven de mucho, ¿no? No. Porque entonces todo el mundo comenta la simulación. Oh, Claro, pues por que fin, no, ¿cuál? que no deja, ¿No? que no hay ese espacio. Sí, es Sí. cierto. Es impresionante. Tengo varias Pues, frases, Enrique, que quiero hay decir. frases, a No me ver va qué a has dar dicho, tiempo, qué has no me dicho, va a pues dar qué. tiempo, pero hay algo que quiero comentar. Bueno, ahorita me gusta, seguimos de matrimonio, pero me gusta mucho algo que dijiste. Creo que fue en uno de tus últimos videos donde pones, hagamos de la adversidad una oportunidad. Mm, Me fascina. Pues sí, es que así es. Creo que queda ahorita. Sí, bueno, da como O sea, anillo al dedo. o sea, no lo deben de así. Exacto. No se crean, esto está lleno de oportunidades. Sí, o sea. Ahí como la ven, Sí, esto sí, está lleno de oportunidades. Todavía se puede. Sí, Ya vamos a entrar. sí, esto está lleno de oportunidades. Último bloque. Hola, ¿qué tal? Estamos en Café Sin Ego, soy Mónica Salmón y estamos con Enrique de la Madrid y estábamos hablando del matrimonio. Ah, caray. Ah, caray, de los valores, del respeto, del secreto del matrimonio. Cuéntanos un poquito, 30 años de matrimonio con 4 hijos hermosos, una familia y un matrimonio auténtico sobre todo. A ver, te digo un poco lo que yo creo es que mucho es un tema de valores, ¿no? De que haya coincidencias en valores, porque todos vamos a ir cambiando la vida. Pero si los valores se mantienen, pues entonces eso es lo que tienes en común. Además, te decía yo que en mi caso no me lo van a creer, pero los funcionarios que hemos sido honestos, si bien es cierto que ganamos muchas veces más que lo que gana la mayoría de los mexicanos, pero el problema no es que ganemos mucho, sino que la mayoría de los mexicanos ganan poco, ¿sí? Uh-huh. Ganamos menos que lo que gana una persona equivalente en el sector empresarial en una buena posición. Dicho en otras palabras, En lo privado. los que estamos trabajando en el gobierno en posiciones relevantes, Uh-huh. tenemos un costo de oportunidad porque estaríamos ganando más si trabajáramos en el sector privado. O sea que lo hacemos ahí, los que somos honestos, lo hacemos por vocación. En mi caso particular, el que Isabel haya trabajado durante muchos años, además me ha permitido a mí que en muchas ocasiones, si mi salario, como ha sido la mayoría de las veces, no alcanza para el nivel de gasto, por eso gastamos más de lo que yo ingreso porque Isabel ingresa. Claro. Y esa historia que platico en mi caso, pues es la historia de un montón de mexicanos. Pero qué interesante. De un montón de mexicanos que trabajan el hombre y la mujer, y entre los dos, pues entonces hacen un ingreso mayor. Yo creo que la gente da por hecho que solo tú trabajas, ¿no? Y que... Bueno, pero en la práctica no. Porque repito, ¿cuántos matrimonios hoy en día, cuántas parejas hoy en día trabajan los dos? O sea, para esas parejas no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero nomás lo preciso. El que los dos trabajen, al final del día el beneficiario principal son los hijos. Porque son los que pueden entonces tener un nivel de vida más alto que si solamente el hombre trabajara. Claro. Entonces digo así nomás para ponerlo así. Entonces, cosas más. Bueno, y eso además bueno, a la mujer obviamente le da independencia, a la mujer que si le hablan un poquito más fuerte, nomás carraspeas Se te ponen límites. y le recuerdas, ¿no? En fin, o sea, sí, tú también, y entonces no viene este tema de aquí, el que único que mantiene, yo no, empieza a ser un poco, o sea, también la relación es de iguales. Claro. Es de iguales, ¿no? Pero bueno, creo que esa es de las cosas que influyen. Pero es un secreto grande, o sea, está súper interesante porque son 30 años que los dos han trabajado, que los dos han preparado, o sea, no has sido tú solamente. Sí, no, y han sido a la par. A ver, y económicamente, la mayoría de las veces ganando más o mucho más que yo, ¿sí? Qué interesante. Dilo, Enrique, dilo, por favor. Ya lo dije. Muy bien. Ya lo dije. Claro. Así es, y pues no hard feelings. Si a mí eso me pesara mucho, pues entonces me salgo, me voy a una empresa y entonces ya somos iguales. ¿Estás haciendo lo que te gusta? No, pero ya somos iguales. Pues no se trata de eso, ¿no? Por supuesto. O sea, se trata que en la vida, el poquito tiempo que nos van a dar, estemos haciendo las cosas que nos gustan, que nos apasionan, que te llenan el día. Que decía, y que lo importante, ¿no? Que estábamos diciendo en corte, que te dejen ser,
que, o sea, no ser celosos, posesivos, o sea, que la pareja te pueda dar esa apertura de confianza, Pues de sí. respeto, porque... De respeto, al final del día, ¿no? Porque, Claro. oye, pues, son dos seres humanos que decidieron de manera voluntaria unirse. Con la Estamos misma por voluntad, con la misma Claro, voluntad por te supuesto, desunes. estamos Digo, con voluntad, es así de voluntad, sencillo. Esto es por un tema de supuesto, voluntades, de ganas, de ¿no? todos los días, o sea, Sí. es algo de todos Y los por eso, días. llevándolo un poco al país, pues es un tema de voluntad que estemos juntos y que queramos estar juntos. Pero si queremos estar juntos, ya filosofando, pues nos tiene que ir a todos razonablemente bien, no solo a uno y a otros no, No, a todos. porque todos no queremos estar juntos, ¿no? Si al Claro. que le va muy mal no ve posibilidades de que le vaya bien, pues ya no queremos estar juntos. Entonces, como país también tenemos que decir, más que polarizarnos, dividirnos, echarnos las culpas, tú Estamos muy fuiste. divididos. ¿Qué se hace A ver, con estamos esto? más divididos. Que nunca. A ver, sí y no. Como dicen los gringos, para bailar tango necesitas dos. Todos somos culpables. Para de estar pelearse divididos. necesitas dos. Si tú me provocas y yo no caigo en la provocación, pues ya no nos peleamos, ¿no? Sí, Entonces yo creo que Me hay que enojo entrar, sí, te enojas sola. claro. Yo creo que hay que absolutamente rehuir y darle la vuelta a ese discurso de polarización y más bien hay que hacer vernos de que estamos en el mismo barco, un barco en el cual ni tú ni yo escogimos estar aquí, pero igual es por algo. Yo soy una persona de fe, entonces yo creo que a veces las cosas también son por algo. Y en un barco se hunde igual el que va en primera que el que va en cuarta. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. ¿Sí? Así es. Entonces, está en el interés de todos que el barco no se hunda, ¿no? Por favor. Ahora, si va muy cargadito de los de abajo, porque son muchos los que no tienen nada y está cargadito, pues se nos va a hundir. Entonces, este barco lo tenemos que emparejar y tenemos que asumirnos que estamos en el mismo barco y que no podemos como país, como mundo, seguir teniendo estas disparidades tan enormes. En el libro que empezó a leer de Lee Kuan Yew, fíjate lo que dice. Dice, si tú dejas nada más al mercado, a que nada más ganen los más, en fin, los más competentes, los más... Pues como las habilidades también a veces están distribuidas de manera dispareja, dice, habría muy pocos muy buenos, algunos más o menos en medio, y muchos que no les estaría yendo muy bien. ¿Y a dónde se va para emparejar? A la educación. La educación es la herramienta, la buena educación, la educación relevante, la educación pertinente, la educación de toda la vida. Es la única manera de hacer esto que tú comentaste fuera del aire, de que puedas ver en los retos. Así yo quiero decir lo que sí, comenté fuera del aire, sí. que escuché una frase que me gusta mucho porque es una frase muy existencialista, donde dices, hagamos de la adversidad una oportunidad, a partir de la empatía y un diálogo fraterno. Sí, pues sí, pues sí. A ver, retos siempre hay. Nada más que el que tiene capacidades puede ver en los retos oportunidades. Por eso yo insisto mucho en la educación. Yo digo, el que es educado detecta dónde hay riesgos para protegerse y actuar, pero también sabe dónde hay oportunidades. O sea, ver las oportunidades. El que no está educado no las puede ver. Ese es nomás mi punto. No ve ni una ni otra. No sabe ni que ahí viene el tsunami, ni sabe que puede surfear. Okay, claro. ¿Sí? Entonces la educación es esas dos cosas. Y la otra sí, yo estoy convencido de que también la época del individualismo, como nos lo enseñaron un poco a la americana y eso, no vaya en el mundo de hoy. Yo creo que hoy vamos a tener que combinar, sí, una parte de individualismo, pero sobre todo mucho más una visión más colectiva. O sea, México no sale adelante si es nada más la suma del éxito de cada uno. Eso no da. Tenemos que estar constantemente diciendo, oye, vamos en grupo, ¿verdad? ¿No somos envidiosos? Pues no sé qué hacemos, pero también somos muy solidarios. A ver, nomás hay que ver cuando viene un huracán, cuando viene un temblor, claro. Ese día sale un no sé de dónde de precioso. México, un México, cosa, ¿no? Sí, es una cosa impresionante. Y ya cuando se arregla, regresamos cada quien. Yo lo que digo es pongámonos en mode de huracán. Constante. Pongámonos en mode de terremoto. Porque si es un huracán el que traemos con una sociedad tan desigual, si es un huracán el que traemos con una sociedad tan violenta, ¿no? También la violencia igual y también fue ya. Yo creo que la violencia ya vista así ya es una enfermedad. Ya son personas que perdimos en el camino, donde quizá no vieron alternativas, donde ganó la parte más, sí, donde ganó la parte ya. Digo, todos como seres humanos somos capaces de hacer desde las cosas más sublimes, sin duda, hasta las cosas más horribles. Yo digo que somos una ensalada de patologías. Sí. O sea, tenemos, ¿no? O sea, ¿no? Pero puede ser las dos. Claro, que
Si ¿Qué la eliges? vida y las circunstancias y tu familia y tu ambiente te van seguramente incentivando las cosas buenas, te vas para allá. Pero si como la mamá de Escobar, que en una serie de televisión decía, ay, mijito, si vas a hacer las cosas mal, hazlas bien, ¿no? Pero bien mal, ¿no? O sea, también si naciste en un ambiente donde la mamita es la que en este caso te sugiere que hagas las cosas bien mal, pues ya te vas para allá, ¿no? Entonces, en nuestro caso, creo que la responsabilidad es generar el mejor ambiente posible para cada mexicano. Ok, con esta de la violencia, o sea, ¿tú qué dices? ¿Que la violencia está siendo parte de una respuesta de Sí, una poca sí, alternativa que han sí, o sea, yo tenido? creo que hay mucha gente donde, ¿Desesperación? sí, sí, o sea, si tú encuentras al muchacho joven, que además hoy entran a los temas de violencia, no sé, antes de los 14 años, o sea, creo que la etapa Es más terrible. peligrosa, no sé, entre 13 y 18 años. Si ese muchacho joven, en un ambiente, en una familia rota, ¿no? Una familia rota, y además sin educación, sin preparación. Hay unas personas que les dicen, oye, te voy a dar 5,000 pesos a la semana, pero aquí me estás avisando si vienen o no vienen. Pues no se necesita ser un genio para saber que cuando menos las posibilidades de que esas personas caigan son altas. Cuando esa persona de repente ya cometió un ilícito, cuando ya mató a una persona, cuando ya pasó una frontera, ¿cómo Ya lo es más fácil, regresas? ya, ¿Cómo lo claro. regresas? ¿Y cómo lo Lo que hay que vuelves a evitar es adaptar? que pasen esas fronteras. Y otra vez es ahí donde como sociedad tenemos que poner Cuando todo dices nuestro que eres un empeño. hombre de fe, dime un poquito sobre eso. Bueno, a ver, yo soy una persona, yo digo que hay cosas que uno no escoge en la vida al principio, pues, pero después sí escoges si te quedas o no. Ok. A mí me enseñaron, pues yo crecí bajo una fe católica. Ujú. No soy yo hoy en día muy observante en cuanto a las reglas del juego, pero sí creo en un ser superior. No, ¿Crees en Dios? sí, yo creo en Dios. No, ¿Rezas? sí, sí, rezo, y mucho. Mucho. Y para dos cosas. Dinos. La primera siempre para dar las gracias, Ok. porque primero hay que dar las gracias de lo que tienes. Y después para pedir, pero normalmente no pido cosas. Normalmente lo que pido es, digo, dame fuerza, dame entereza, dame coraje. Lo demás lo pongo yo. ¿Sí? Dame salud, Dame salud. porque es así, pues, ¿no? Claro. Entonces, pero entonces en ese contexto, creo que nunca, ¿por qué dice uno, ¿y eso qué? ¿De qué sirve? Que nunca me siento solo. Esa es quizá una cosa así fuerte, que nunca te sientes O solo sea, la si eres, soledad, no te sientes solo cuando rezas. nunca te sientes abandonado, Ni aunque abandonado. tengas un tema muy difícil. Y claro, los años también te ayudan, porque a lo largo de los años tienes historias que vas acreditando que fuiste superando obstáculos, ¿no? Entonces no es lo mismo un cuate muy chavo que tiene un obstáculo y es el primero en la vida grande, a que si eres ya más adulto, pues ya es el quinto, sexto, O sea, séptimo. en estos momentos difíciles, en los obstáculos que has tenido en la vida, la fe te ha ayudado Sí, a poder. la fe y al mismo tiempo el que tú ya has superado obstáculos. Entonces también la fe en ti, ¿no? Ok, crees en ti, O sea, claro. sí, Claro, tienes que creer en ti. por supuesto. O sea, tienes que creer en tu capacidad de enfrentar temas. Y eso es la historia en el sentido positivo. Si tú has tenido historias que has podido resolver, bueno, pues eso te da Pero yo te veo a confianza. alguien muy positivo. Yo te percibo siempre como alguien de buenas, alguien muy Sí, positivo. ¿Cómo le haces? pues no, ahí sí ya es suerte. Eso es exactamente algo, por eso creo en la suerte. Eso no lo O sea, escogí yo. tú Podría naciste ser, positivo. pues podría Ok, ser una naciste siendo marguetas. muy. Claro, podría ser muy ¿Cuánta gente mucha. tiene? Muchas cosas. Muchísimos. Muchas más Muy. que yo. Muchas más. Y eso no es amarguetas. Eso, perdóname, yo eso digo, eso es Tienes un sentido muy suerte. padre. Bueno, pero eso es suerte. Eso no me lo doy como ¿Es suerte mérito. o es parte de tu A ver, temperamento y tu carácter las y que tú dos, lo has las hecho? dos. Tengo eso, y después voy luchando porque todos tenemos en diferentes etapas de la vida problemas de carácter, lo Por que sea. Y entonces supuesto. dices, a mí no me va a dominar mi mal carácter, ¿no? Entonces sí, lo vas formando, lo vas formando. Sí, yo de chavo era más, pues sí, podrías a veces ser un poquito más impaciente y podrías ser, y vas aprendiendo, no, no, espérate, con calma. No, sí, tienes razón, son las dos. Tienes una base que no escogiste y después tienes algo sobre lo que tú vas trabajando. Yo le digo a mis hijos, digo, a ver, tú no puedes permitir que el carácter te determine, ¿eh? Jamás. O sea, Claro. si tú ves que de repente eres de tendencias, de que me amanezco tristón, a ver, luego hacer un recuento de lo que Y buena tienes actitud. y buena actitud y órale. O sea, sí. Enrique, ha sido un placer. Necesitaría 2 programas más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que quieras decir rápidamente antes de A ver, nomás una irnos cosa, y terminar. sí, Ya acabó nuestro programa. que sí creamos en nuestro país, pero también creemos juntos el país en el que creemos. Ok. Hay que crear algo. O sea, hay que asumamos que podemos crear
pero primero también hay que tratar de visualizar. Enrique de la Madrid a dice ese que sí país. se puede, que puede Pero sí haber se puede. cambios y en Y- 25 años podremos ser un México de primer mundo. Así es, así Pues es. muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Mónica, Gracias por gracias. venir a Café Sin Ego y los esperamos el próximo lunes. Gracias. Qué increíble, quedó muy